del Dao de Jin de Laozi. Este proverbio subraya que todo largo viaje o gran logro comienza con una pequeña acción decisiva. La clave es empezar, sin importar lo pequeño que pueda parecer el primer paso. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Atribuido a Confucio, el proverbio subraya la importancia de un equilibrio entre aprender y reflexionar, para que el conocimiento adquirido se pueda aplicar de manera sabia y productiva en la vida. Aprender sin reflexionar es trabajo perdido. Reflexionar sin aprender es peligroso. Este proverbio nos invita a disfrutar profundamente de lo que hacemos, porque el deleite lleva a una dedicación y excelencia incomparables. Quien sabe no es tan bueno como quien ama. Quien ama no es tan bueno como quien se deleita en ello. Una historia de la época de los estados combatientes, que enseña que la desgracia puede conducir a una fortuna inesperada y que es importante mantener una perspectiva abierta y optimista ante la adversidad. El anciano perdió su caballo, pero podría ser una bendición disfrazada. Este proverbio ilustra que el esfuerzo persistente, aunque parezca insignificante, puede superar los obstáculos más difíciles. El agua que gotea perfora la piedra. Un llamamiento a la preparación y el esfuerzo, que nos recuerda que los grandes logros requieren un trabajo previo adecuado. Si un pájaro quiere volar alto, primero debe batir sus alas. Metáfora de la idea de que un consejo o cambio valioso puede ser inicialmente incómodo, pero al final curativo. La buena medicina tiene un sabor amargo, pero es beneficiosa para la enfermedad. Este refrán defiende el aprendizaje experimental frente al estudio teórico. Leer miles de libros no es tan útil como recorrer miles de caminos. Un recordatorio confuciano de que la sabiduría se puede hallar en todas las personas con las que nos encontramos, fomentando la humildad y la apertura al aprendizaje. Entre 3 personas caminando, siempre hay alguien de quien aprender. Una llamada a reflexionar sobre lecciones pasadas para obtener nuevas perspectivas. Revisar lo viejo ayuda a comprender lo nuevo. Metáfora de la naturaleza perdurable del verdadero carácter y las capacidades. La distancia prueba la fuerza del caballo y el tiempo revela el corazón de una persona. Resalta la importancia de planificar y pensar a largo plazo. Quien no piensa en el futuro tendrá preocupaciones inmediatas. Subraya la eficacia y el trabajo inteligente como claves del éxito. Con la mitad del esfuerzo, se logran el doble de resultados. Recuerda que los reveses son a menudo los peldaños que conducen a futuros logros. El fracaso es la madre del éxito. A menudo se utiliza en el contexto del afecto no correspondido, pero también habla de la naturaleza de las circunstancias que escapan a nuestro control. Las flores caídas tienen sentimiento. El agua corriente es despiadada. Principio ético atemporal arraigado en el pensamiento confuciano. No impongas a los demás lo que no deseas para ti. Una vívida ilustración de la ley de causa y efecto en los asuntos humanos. Si siembras melones, cosecharás melones. Si siembras frijoles, cosecharás frijoles. Fomenta la determinación y la creencia de que la perseverancia conducirá al éxito. Donde hay voluntad, hay un camino.
una llamada a abrazar las penurias como camino hacia la excelencia personal. Solo soportando las penas más amargas se puede llegar a ser superior. Nos recuerda que la adversidad es a menudo el crisol en el que se forma la verdadera fortaleza. Las dificultades y penurias transforman a la persona en una joya. Anima al progreso continuo a pesar de los retos, ya que la inacción conduce al retroceso. Remar contra la corriente. Si no avanzas, retrocedes. Subraya la idea de que la belleza y el éxito suelen surgir tras superar las dificultades. Sin pasar por la tormenta, ¿cómo se puede ver el arco iris? Un recordatorio tranquilizador de que las dificultades son temporales y que después vendrán tiempos mejores. Después de la amargura viene la dulzura. Subraya que en los momentos de dificultad se pone de manifiesto la autenticidad de las relaciones y las virtudes personales. La adversidad revela el verdadero carácter. Nos anima a ver los retos como oportunidades para crecer y progresar. Las dificultades son los peldaños hacia el éxito. Metáfora de la esperanza. Las soluciones y oportunidades aparecerán cuando llegues a una coyuntura crítica. Cuando el carro llegue a la montaña, habrá un camino. Un mensaje sencillo pero poderoso que aboga por la perseverancia implacable frente a los obstáculos. La perseverancia es victoria. Destaca que el trabajo duro y la perseverancia acaban siendo reconocidos y recompensados. El cielo recompensa a los diligentes. Nos anima a valorar y cultivar relaciones y entornos pacíficos. La armonía es preciosa. Recuerda que el verdadero equilibrio proviene de armonizar nuestras virtudes internas con nuestras acciones externas. Cultiva tanto tu interior como tu exterior. Aboga por la calma interior y la modestia como vías para el desarrollo personal. Cultívate en la tranquilidad y alimenta la virtud con la sencillez. Resalta la importancia de mantener la paz interior para alcanzar el equilibrio, un corazón sereno y un espíritu apacible. Advierte contra los excesos y recuerda que el equilibrio es el orden natural de la vida. Al llegar a los extremos, las cosas se invierten. Un ideal taoísta que anima a aceptar y fluir con los ritmos de la vida. Sigue el curso natural de las cosas. Un recordatorio eterno de que la gratitud y la satisfacción conducen a la felicidad duradera. Quien está satisfecho siempre es feliz. Sugiere que la verdadera sabiduría a menudo se subestima, destacando la humildad como virtud. La gran sabiduría parece simple o ingenua. Concepto taoísta fundamental que afirma que los procesos de la vida se abordan mejor en armonía con el flujo de la naturaleza. El camino sigue la naturaleza. Promueve la idea de que la unidad no requiere uniformidad. Las distintas perspectivas pueden coexistir pacíficamente. Una persona noble es armoniosa, pero no idéntica. Alienta a sintetizar diversas percepciones en una comprensión cohesiva de la vida. Integrar y comprender a fondo. Nos aconseja aprender de un amplio espectro de experiencias y adoptar solo lo más beneficioso. Observa ampliamente y elige con prudencia.
Recuerda que comprender el pasado puede iluminar el presente y guiar el futuro. Utiliza la historia como espejo. Resalta el valor del legado y la importancia de contribuir a un futuro mejor para los demás. Los antepasados plantaron árboles para que las futuras generaciones disfruten de su sombra. A menudo se utiliza para celebrar la influencia de largo alcance de un buen maestro, que simboliza un legado de sabiduría y crecimiento. Duraznos y ciruelos por todo el mundo. Simboliza la profundización del conocimiento, desde el conocimiento inicial hasta el dominio profundo. Asciende del pasillo a la habitación interior. Advertencia en forma de fábula contra la pasividad y la necedad de esperar fortuna sin esfuerzo. Vigila el tocón y espera conejos. Aconseja la mejora continua de uno mismo, aprendiendo de las habilidades y virtudes de los demás. Aprovecha las virtudes ajenas para compensar tus carencias. Fomenta la responsabilidad personal y la autorreflexión como base del crecimiento. Un caballero se exige a sí mismo. Un final apropiado que refuerza la idea del aprendizaje permanente, un valor fundamental de la antigua sabiduría china. El aprendizaje no tiene fin.